Muy buenas, bienvenidos a nuestro canal de los podcasts del Meu Espai sobre el tema de bienestar. Hoy tenemos a la Alicia, que es una persona que siempre tiene la risa en su cara, ya que también se dedica a risoterapia. Hoy nos va a contar por qué llegó a esta profesión, cómo se puede llegar a ayudar a otras personas con esto y en qué consiste realmente su trabajo de la risoterapia. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, aquí practicando nuestro primer podcast. Tenemos varias preguntas realmente. Pues, ¿cómo llegaste a esta profesión? Bueno, pues realmente fue por algo que sentí desde pequeñita, ¿no? O sea, en realidad fue un día que me llevó mi padre a un centro que habían personas, pues, bueno, era como un hospital. Y en Navidades me llevó para llevar juguetes y yo vi en esas personas la necesidad, pues eso, de acompañar, de hacerles sonreír, reír, porque eran personas que estaban muy tristes. Y bueno, y eso desde pequeñita se me quedó ahí como dentro mío, ¿no? Con el tiempo, pues es como que lo vas olvidando, ¿no? Pero me dediqué a otras cosas y llegó un momento en el que sentí esa necesidad de buscar información. Yo no sabía que existía ni el payaso de hospital, ni la risoterapia, ni nada, pero empecé a buscar información y encontré. Primero, pues fue lo del payaso de hospital. Lo que pasa que el payaso de hospital que yo buscaba era como un voluntariado y como tal no existía. Hasta que al final fui a dar con ello. Pero aún así yo sentía la necesidad, pues eso, como de sacar la risa. Yo creo que sí que es para los demás, pero en el fondo también era para mí misma. Claro. Mi madre siempre ha sido una persona muy alegre, también el otro día me di cuenta, digo, yo esto también lo he aprendido de mi madre, ¿no? Que tiene la alegría en ella, y es como que yo pensé, si eso va bien para mí, pues para los demás también va bien. Y entonces, pues bueno, empecé buscando información, fui a parar al yoga de la risa. Si quieres explico un poquito qué es el yoga de la risa. Pues bueno, el yoga de la risa es una disciplina que inventó un médico de la India que se llama Madan Kataria, que hoy en día está vivo, que tiene una universidad, la Universidad del Yoga de la Risa en la India, y inventó este método porque un día le pidieron que hiciera un artículo científico que hablase sobre que la risa sana. Sí que es cierto que hay muchos ya artículos científicos, o sea, investigaciones científicas que demuestran que eso es cierto, pero él lo quería probar en sí mismo y con las personas de su entorno. Entonces se reunió en un parque durante pues, cada día, y lo que hacían al principio era pues como contar historias divertidas, chistes y todo eso, pero se dio cuenta que con este método era como muy limitado. ¿Por qué? Pues porque habían chistes que podían molestar a otras personas y bueno, él intentó buscar otro método, aunque sí que es cierto que la risa se dio cuenta que ayudaba a la gente a estar mejor, a tener menos dolor, a estar más alegres, pero buscó un método que no pudiera tener nada en contra. Entonces, como su mujer era yogi y él además había hecho teatro, pues empezaron a pensar en la respiración yógica, o sea, respirar y soltar risa. Entonces empezaron con la respiración yógica y con risa, con estiramientos y risa, y con temas lúdicos, como él había hecho el teatro, pues temas lúdicos y la risa. Y es un método pues que se puede ejercitar la risa, ¿no? Se basa sobre todo en que no necesitamos un motivo, ni motivo ni causa externa que nos haga reír, sino que es la propia ejercitación de la risa, que nos puede llevar a nuestra risa genuina, ¿no? Y basándose en eso, en que hay estudios que demuestran que nuestro cuerpo no distingue una risa real de una risa ejercitada. Por lo tanto, si yo ahora mismo empiezo a sonreír, ¿no? Y empiezo con él. Digamos que esto no era una risa genuina, sino que yo la he ejercitado, la he provocado, ¿no? Pero eso a mi cuerpo no distingue si es real o no lo es. Y empieza a enviarle, existe un motivo, no existe ninguno, ¿no? Empieza a enviar órdenes al cerebro de que estamos bien, y entonces es ahí cuando empieza a crearse la química de la felicidad o del bienestar. Porque se empiezan a fabricar endorfinas, serotonina, dopamina, oxitocina, y entonces es cuando realmente empezamos como a estar bien. Entonces, esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque en momentos en los que estamos felices esta química surge sola, pero en los que no estamos felices, esta química la podemos provocar nosotros, simplemente por decisión propia. Es decir, mira, yo sé que eso me va a venir bien, pues voy a empezar a provocarme la risa. O sea, por ejemplo, para resumir, si yo me encuentro un día, me levanto con la mala pata, ¿no? De decir, madre mía, que tengo un caos de
de mi manera de, yo qué sé, de afrontarme al día entonces me pongo delante del espejo y empiezo a reírme de la situación o de lo que sea, ¿Sí? Y así me voy a... Delante del espejo, sí, te sientes bien tú haciéndolo delante del espejo. Si no, da igual, simplemente empiezas con... Así empiezas a sonreír, empiezas eso, a provocarlo, ¿no? Con el... o incluso en la cama, o sea, hay una cosa que yo hago cada día, que es cuando estás en la cama, antes de levantarte, lo primero es respira profundamente y empieza con la sonrisa. Empiezas el día con la sonrisa y entonces ya si puedes empieza a provocarte la risa, empieza con el... y estirarte ya... Y si empiezas así, te aseguro que te va cambiando todo. Claro, a ver, hacerlo durante 1 minuto te ayuda, pero si lo haces durante 5 minutos te ayuda más. Vale. O sea, la cuestión es llegar a provocarte la risa cuanto más rato mejor. Existe una meditación que se llama la meditación de la risa, que consiste en eso, en irte provocando la risa y cada vez más y cada vez más, y puede ser que entres como en un trance de risa. Y trance de risa. Sí, un trance de risa. Es aquella risa que ya, o sea, que no puedes pararle y que estás riendo y riendo, riendo, y es como la mejor meditación, bueno, para mí, ¿eh? Hay otras meditaciones que también ayudan, pero para mí es la mejor meditación. Entras en un trance de risa y no puedes pararla y luego, claro, quedas como agotado, pero es un agotamiento de que realmente lo que has hecho es limpiar todo tu organismo. Bueno, es una maravilla. O sea, lo que hacemos realmente de cuando somos niños, aquellos de empezar a reírnos sin tener ningún sentido. Yo me acuerdo que yo llegaba hasta tener hipo. Sí, o sea, aquello de no parar, que me ha entrado la risa esa loca y veo ahora en mi hijo también, ¿sabes? Es que esto que dices es súper importante, porque nosotros nacemos, o sea, la risa la tenemos innata, la tenemos dentro, entonces... Si tú ves a los niños, están riendo todo el rato y si tú le preguntas por qué se ríe, igual no te sabe decir por qué se está riendo. Es que son capaces de vivir el momento, de estar en el presente y disfrutar de todo. Y eso como parece que a medida que nos vamos haciendo mayores, como que perdemos esa capacidad, aunque la tenemos, pero parece que la perdemos, pues lo típico, ¿no? Ya cuando nos meten en el colegio, siéntate, cállate, o el no te rías, no te muevas, no te rías, porque parece como que esté mal visto el reírse, cuando realmente la risa es tan profundamente sanadora para todos, ¿no? Bueno, nosotros, yo por ejemplo que vengo de Rusia, tenemos ahí un dicho que dice la sonrisa sin motivo es el síntoma de la estupidez. O sea, están, sí, al nivel cultural, por eso podéis ver realmente a la gente del este que están siempre con caras más tristes que nos parecen aquí, ¿no? Que son tristes, pero para ellos son más bien serios. Entonces, claro... tenía siempre este concepto que si no tengo ningún motivo de reírme, pues no lo tengo que exponer, ¿sabes? Y sí que de pequeña me di cuenta que yo iba por la calle, que tenía la sonrisa puesta en mi cara, la gente me miraba raro, pero bueno, al ser niña pues dices, bueno, se le puede perdonar, ¿sabes? Pero claro, veía siempre que la gente era mucho más seria y claro, al cambiar del país, de cultura y tal, pues sí que veo aquí más gente más abierta. Pero sí que me he dado cuenta que últimamente la gente tiene la cara más larga, ¿sabes? No está tan feliz. O sea, yo llegué hace 20 años, había aquí el apogeo de la felicidad y después de todas las cosas que han ido sucediendo, pues claro, veo que la sociedad está como más tristona, o sea, no muestra tanto la felicidad interna que tiene. Hay que recuperar eso, porque es que esa capacidad la tenemos todos. Es darse cuenta precisamente de eso, ¿no? Que nosotros podemos provocarnos eso y es salud, o sea, es nuestro bienestar. Entonces, sabiendo este dato, es que me gusta explicarlo siempre, incluso en las sesiones que hago me gusta explicarlo porque es un dato que igual hay gente que lo sabe, ¿no? Pero para quien no lo sepa, sabiendo que tú te puedes provocar la risa y que hay trucos, por ejemplo, para quien le cueste provocarse la risa, por ejemplo, coger un bolígrafo o un lápiz y ponerlo así. ¿Te puedo facilitar alguno? Es igual. O sea, parece, si os fijáis, parece una sonrisa, ¿no? Y esta gestualidad también está demostrada científicamente que también le envía órdenes a tu cerebro de que estás bien. A ver, si te lo dejas 2 segundos no te servirá, pero imagínate un bolígrafo o un lápiz aquí, mientras yo que sé, estás leyendo, estás mirando la televisión, estás haciendo cualquier actividad, yo que sé, planchando. Te sacas una selfie en ese momento y ya tienes motivo de reír, ¿no? Durante 5 minutos, 10 o varias veces al día. Hay personas, pues yo que sé, que les dicen, te tienes que tomar una pastilla. Pues fíjate, esto no es ni una pastilla ni nada, simplemente es tú provocarte esa gestualidad, ya si te cuesta la risa, porque si la risa la tienes fácil, es mejor
practicar la risa, pero si no, lo del bolígrafo es maravilloso. Claro, bueno, porque la musculatura, ¿no? Lo que hace es que te sube. Esta gestualidad le envía igualmente esas órdenes al cerebro de que estás bien. Claro. Y entonces empieza toda esa química de la felicidad. También hay otros trucos y otras cosas. Por ejemplo, hacer deporte dicen que también provoca toda esta química de la felicidad, hacer una actividad que te guste mucho. Ahora me gustaría poder explicar la historia de cómo hemos tenido un encuentro de profesional-clienta para la despedida de soltera de una amiga mía, que teníamos un poquito de tensión dentro de los invitados, ya que no nos conocíamos. O sea, la tensión era simplemente por desconocer a las personas. Y cuando llegó el momento de organizar la despedida de solteros, que la hicieron conjunta, estábamos pensando en lo más clásico, ir a algún sitio, ver algo, algún espectáculo, pero realmente yo tenía la necesidad de sentirme bien en la boda después. Entonces, pues pedí ayuda a Alicia y nos había hecho la risoterapia ahí en la casa de los novios. Y realmente después de esta sesión en la boda, realmente estábamos muy bien todos porque hemos creado como un vínculo incluso. O sea, no nos conocíamos de nada y nos pareció bastante raro porque faltaban 5 minutos para que llegara Alicia y Jordi, que estaban los dos. Entonces estábamos ahí solo dándonos la mano, presentándonos, pero no había un gran interés realmente, no había un vínculo. Y después, cuando habéis llegado, empezaron pim, pam, venga, nos ponemos todos en la redonda, empezamos a sonreír, hicimos, yo qué sé, concursos hicimos, ¿no? Todo, de todo. Sí, un poquito de todo. Y entonces el día de la boda, que era justo a la semana siguiente, cuando entrábamos ahí de invitados, pues ya teníamos a la gente que conocíamos, ya habíamos generado este vínculo, hemos pasado algún tiempo de hacer algo juntos. Y bueno, realmente todos han estado muy felices con esta sesión y nos ha ayudado mucho. Entonces, claro, no sé, solo para las despedidas no creo que sirve esa técnica. Para todo. O sea, el fin siempre es eso, ¿no? Es crear una cohesión, que os podáis llevar 1 hora y media de diversión, pero que además os podáis llevar unas herramientas para el día a día. Entonces, no solo hacemos despedida soltera, hacemos también aniversarios, cumpleaños, para empresas, organizaciones, para personas mayores, para todas las edades, para niños y para todo tipo de públicos. Entonces, nosotros trabajamos, pues, sobre todo mucho para empresas. Empresas, pues, grandes empresas, medianas empresas, todo tipo, desde pocas personas a grupos de 300, 400 personas, bueno, dependiendo de las necesidades de cada grupo. Y entonces la empresa se pone en contacto contigo y ¿qué fin tiene la empresa? O sea, ¿con qué fin te está contratando a ti? Bueno, depende, o sea, hay empresas que yo qué sé, pues tienen un evento en el que van a trabajar diferentes cosas, por ejemplo, una empresa, ¿vale? Que, pues eso, tiene un evento en el que van a estar hablando, pues, de temas de durante el año, cómo ha ido la empresa, tienen que trabajar ciertas cosas y entonces puede ser que lo contraten o bien porque quieren premiar a sus empleados o porque quieren crear un ambiente, o sea, mayor cohesión o porque quieren trabajar algo en concreto, por ejemplo, que sean o más competitivos o al revés, menos competitivos y más cooperativos o que sean más creativos o qué tal, porque hay dinámicas que aunque sea con la risa y con la diversión mediante lo lúdico, se pueden trabajar un montón de cosas sin que te des cuenta que estás trabajando. Claro. Y crear eso, lo que hablabas antes, ¿no? Ese sentimiento de grupo, ¿no? De si es una empresa, lo que las empresas normalmente necesitan es que se sientan parte de, pues también es eso, porque además no es algo que sea ni intimidatorio, ni así, es al revés, es todos juntos, vamos a hacer esto, hay muchísimas dinámicas. Es muy dinámico a la vez, o sea, muy participativo, todos a la vez, nada que sea intrusivo. Y creas un ambiente y es una serie de dinámicas, como decías antes, concursos, hay un poco de todo, dependiendo de quién nos contrate, se trabaja de una manera o se trabaja de otra, pero siempre pensando en el objetivo que tenga. Si es una empresa y dice, yo tengo este objetivo, este y este, entonces nosotros lo tenemos en cuenta y diseñamos el plan para que eso sea así, sin que se dé cuenta uno que está trabajando ciertas cosas, se lo pasan bien, y luego los objetivos se cumplen.
Bueno, yo es que, claro, siempre estoy mirando diferentes técnicas que existen para llegar al bienestar, ¿no? Y es para la que estamos aquí hoy reunidos, para explicar una de ellas. Pero siempre las comparo, no por el hecho de mirar cuál es mejor o peor, porque todas son diferentes y tienen que llegar al sitio del bienestar. Y todas ayudan. Por eso. Pero claro, por ejemplo, la manera mía de trabajar con el subconsciente cuando lo hago a las personas, o sea, a un grupo de personas, realmente yo no me desplazo físicamente, lo hacemos al nivel online y encontramos un tema cual les está llevando a no llegar a sus objetivos, ¿no? Y entonces con un trabajo del subconsciente, en vez de coger uno por uno para ir tratando, reemplazando algunas piezas que fallan ahí o crear alguna conexión para pasar del punto A al B y ponerte ya del punto C y D y todos los que tú quieras, entonces ahí realmente se trabaja pues con una pantalla, no estás realmente viviendo los sentimientos, porque en la técnica que estoy utilizando yo no es necesario el proceso de revivirlo, simplemente de diagnosticar dónde está el fallo, reemplazarlo, calibrar y ya están todos felices. Pero claro, es un tema que no todo el mundo está preparado quizás para entrar a la profundidad desde el principio, ¿no? Entonces, es curioso cómo las técnicas de sonrisa, de risa en sí, pueden llegar a ejercitar este subconsciente y tal, y crear este vínculo sin la necesidad de profundizar ahí. Claro, porque la risa lo que hace es que te saca de la mente, es decir, cuando tú te estás riendo no puedes pensar en nada, o sea, aunque lo intentes, te estás riendo, sí, realmente estás en te estás riendo, estás ahí, entonces claro, todo lo que puedas tener aquí dentro desaparece. Sí, y además que en este momento no te sientes ni observado ni tal, porque total estás riéndote, claro, ¿no? Es que llega un momento que ya te desinhibes. O sea, al principio tú ves la diferencia de al principio de la sesión, del grupo, que están todos, que además al principio parece que tengan miedo, se ponen todos en un rincón y dicen, venid para aquí, ¿no? O cuando hay grupos, por ejemplo, es muy gracioso, no empieza cuando hay grupos me refiero, pues yo qué sé, departamentos. Tú ves cuando se ponen unos en un lado, contabilidad ahí, marketing callado. Luego nosotros lo que hacemos es mezclarlos a todos. Sí. Y entonces es ahí cuando se crea, pues eso, una unión, un ambiente súper distenso, o sea, muy bien. Y, o sea, todo cambia. Nosotros cuando estuvimos en tu sesión lo vimos claramente todo lo que estás contando, porque eran dos personas que se conocían, estaban juntitos, otros que hablaban el mismo idioma estaban juntos, que claro, no lo conté, pero en nuestra despedida de solteros había gente que no hablaba el español, entonces había alguien que estaba traduciendo al otro idioma y el otro idioma lo traducían al otro y había una cadena de 4 personas para tener para poder comunicarnos. Entonces sí que fue bonito, porque sí que es verdad lo que comentas, que en los vídeos que estábamos grabando desde el principio, hasta mi marido, por ejemplo, que es una persona pues más cerrada en sí o no muestra tanto los sentimientos suyos, entonces estaba en su espacio como siempre y de repente hay otro vídeo 5 minutos más tarde y está ahí haciendo el loco, ¿sabes? Riéndose de verdad y con la boca bien grande. Así que sí, fue muy, muy bonito. Ahora me gustaría poder hablar de las fundaciones con cuales has estado trabajando, que has mencionado que hay de niños, de gente mayor, entonces, ¿con qué fin lo hacen ellos? Bueno, yo, por ejemplo, colaboro con varias fundaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, con una que hace muchos años que colaboro es con Fundación La Viña, en específico en un proyecto que es con personas mayores, que es para que no estén tan solas, y entonces lo que trabajamos la risa. Plenamente la risa. Trabajamos pues eso, el que en el momento en el que están con nosotros se comuniquen más con los demás, se abracen también, que practiquen, y además es muy bonito cuando cada vez que volvemos que recuerdan cosas que les hemos explicado que es importante, como por ejemplo lo que hemos dicho por las mañanas cuando se levantan. Hacemos mucho hincapié porque como son personas que están bastante solas, pues que tengan estos recursos no solo para cuando vienen con nosotros, sino para cuando están en casa, como levantarse, estirarse, sonreír, el incluso abrazarse a sí mismos, ¿no? Les decimos pues, que se cojan así, que se abracen, que se mimen, que se quieran, que se digan frases de apoyo. Les enseñamos pues un poquito todo lo que es a tener un pensamiento más bien constructivo.
porque la mente siempre nos lleva a pensar en cosas en las que no queremos, y entonces siempre les explicamos pues eso, que al revés, que intenten pensar en las cosas que sí que quieren, que sonríen mucho, que practiquen la risa, y entonces pues bueno, es una colaboración que hacemos desde hace muchísimo tiempo porque consideramos que es muy importante pues eso. Claro, el bienestar. Sí, y lo aprenden, ¿eh? Es que ese concepto de que las personas mayores ya no pueden aprender, totalmente mentira, aprenden y aprenden mucho y les va muy bien. Y luego otra fundación con la que hace poquito hemos empezado a colaborar, que es la de la fundación de Ronald McDonald, que es en el Hospital Vallebrón, y bueno, fuimos a hacer una sesión muy bonita y ahora tenemos pendiente pues de hacer alguna cosita más con ellos. Ya ves. Y es con los niños, con los padres, sobre todo los padres que están allí con niños ingresados. Más que con los niños, el trabajo es con los padres, claro, en ese caso, para que pues salgan un poquito de la realidad, ¿no?, que tienen allí, que es una realidad complicada. Claro, entonces, y sobre todo caso, no perder la esperanza, ¿no? Exacto, en ese caso la misión es esa, es que los padres desconecten un poquito de esa realidad y que también puedan encontrar estos recursos que les ayuden a llevar eso que están viviendo. Pues es muy interesante que has comentado del hecho de abrazarse a sí mismo, porque en la técnica que utilizo yo del subconsciente también hay una parte que es cuando sanamos a los niños que tenemos internos de todas las cosas que hemos ido pues enfrentándonos al día a día desde que nacemos, al nivel emocional. Entonces es el punto clave, porque al nivel científico está demostrado que el hecho de poder abrazarte, que te sientes este abrazo realmente, te llega, que estás protegido, que estás bien, que estás realmente que alguien está por ti, aunque sean tus propias manos. Sí, incluso eso, pues como darse un masaje, ¿no?, un automasaje, tocarse, porque estamos necesitados de eso. Pues si no tienes a alguien que te lo haga, te lo haces tú, ¿no? Yo les digo, pues que hagan así, que se acaricien, por ejemplo, si le duele la rodilla, pues que se hagan como un masajito así, y entonces es como que notan pues alivio. Bueno, realmente lo del masajito en las extremidades y todo esto, la cultura asiática lleva muchos, siglos, miles de años, que tienen el masaje que se van haciendo como más palmaditas, y entonces se activa más la circulación, y es lo que tú dices del tacto. Pero claro, existen otras personas como padres de niños activos, que tanto madre como el padre están ya pues sobrecargados del nivel táctil. Entonces, claro, no siempre esas técnicas le podrán ir bien, porque dices, no me toque nadie. A lo mejor al revés, en el caso entonces de los niños que sean tan hiperactivos, pues al revés, es respiración, y que intenten ir pausando la respiración para que respiren lentamente. A lo mejor al revés. Sí que pueden hacerlo del abrazo, pero con ese el típico abrazo que dicen de la mariposa, ¿no? El de hacer así, respirar profundamente, hacer y poquito a poco ir rebajando las respiraciones para que se vayan calmando. O sea, son técnicas diferentes. Bueno, también hay técnicas de respiración en cuadrado o algo así se llama, que cuando estás respirando 4, después lo mantienes también, cuentas hasta 4, sueltas también en 4, vuelves a mantener sin respiración en 4. Que realmente mucha gente, cuando tienen ganas de dejar de fumar, es que lo principal es llegar a comprender por qué fumas, ¿no? Y entonces, cuando la persona está inhalando el cigarro, que no estamos a favor de nada de esto, pero es lo que hace la gente, entonces, en este momento, cuando estás inhalando el humo, realmente realizas la práctica de la respiración en cuadrante, porque lo haces al inhalar, después lo mantienes, lo sueltas, esperas, vuelves a inhalar. Y hay muchos casos de gente cuando ya llegó a comprender por qué fuma, sueltan el cigarro sin ninguna necesidad ni de medicaciones ni otras ayudas, y pueden utilizar hasta una pajita para seguir realizando el ritual de respiración, pero sin hacerse daño a su organismo. Así bien. que sí, es interesante lo que hacemos los humanos y las técnicas que podemos llegar a desarrollar. Bueno, y una vez ya explicadas nuestras técnicas, que hemos visto que hay varias, sé que te has formado en más sitios, así que cuéntaslo. Bueno, sí, aparte del yoga de la risa, claro, después pues hice también risoterapia integrativa, hice coaching lúdico, que el coaching lúdico, bueno,
todo lo que he ido aprendiendo tiene relación con lo que es la risoterapia en general, ¿no? Métodos que nos ayudan al bienestar, pero mediante la risa, el juego. Entonces, el coaching lúdico, así como el yoga de la risa trabaja la ejercitación de la risa, pues yo pienso que el coaching lúdico, bueno, y la recuperación de la risa en el adulto, ¿no? Pues el coaching lúdico trabaja la recuperación del juego en el adulto. Y es muy interesante, ¿no? Porque a través del juego aprendemos también nuestros talentos, ¿no? Cuando somos pequeños normalmente jugamos a cosas que de mayores, pues, por ejemplo, personas que trabajen mucho en construir, yo qué sé, torres, a lo mejor de mayores les gustaría trabajar en construir cosas, ¿no? Entonces, si de pequeños nos cortan el juego, que muchas veces ocurre, ¿no? Eso de que nos cortan el juego y no descubrimos nuestros talentos, si tú pones a un adulto a trabajar, es muy interesante ver cómo de repente se da cuenta que lo que está haciendo no es lo que quiere y que quiere cambiar de profesión. Y de los alumnos que estuvimos estudiando, por ejemplo, coaching lúdico, fue muy curioso que hubo mucha gente que cambió de trabajo. Ya ves. O sea, dejó lo que estaba haciendo y tal. Bueno, también hice el Actor Wellness. Bueno, son diferentes métodos que todos te llevan a tener diferentes técnicas para trabajar con la risa y con el juego. Y, bueno, nosotras, tú y yo, realmente hemos hecho el coaching emocional. También. Ahora que has empezado con el coaching, digo, sí, hemos sido compañeras de clase. Claro, he hecho muchas cosas, ¿no? Pero bueno, cuento así como lo más... Sí, lo último que hicimos es verdad que lo estudiamos juntas. Por eso. Pero claro, yo, por ejemplo, en aquel curso, de la manera como lo estaban exponiendo, no recibí realmente grandes herramientas para el trabajo con otra persona, porque lo tenía como muy interiorizado, entonces necesitaba más información de cómo llevar realmente a la persona, y es cuando fue a investigar el subconsciente, porque para mí es pues más rápido, un camino más rápido, veo más eficaz y sé que funciona. O sea, tengo algunas chicas que en 3-4 sesiones cambiamos 100% lo que teníamos preinstalado antes. Y realmente hay o sea, yo soy de las personas que necesito ver el resultado, porque para mí está muy bien que podamos explicar en algunos sitios, pues, que eso es importante, lo otro es importante, pero claro, después cómo lo llevas a tu día a día, ¿sabes? Cómo te vas posicionando y profundizar consigo mismo es bastante dolorido, porque te tienes que reconocer muchas cosas que no estás conforme con ello. Y es curioso, cuando trabajo con psicólogas, no sé por qué tengo ahora un abanico de chicas que son psicólogas, que vienen a mis sesiones, y muchas, el cerebro de un psicólogo tiene tantos sitios que está cerrado. O sea, que para profundizar ahí tengo tantos obstáculos que a mí me encanta. O sea, es cuando, venga, vamos ahí, que eso es chulo, ¿sabes? Y entonces, una vez que ya puedo estar dentro de su subconsciente, se ve que se hacen un clic y ya está, ¿sabes? Pero sí que es verdad que últimamente he tenido algunas chicas que también son psicólogas, pero estaba ella en plan... Es que siento que tengo un bloqueo ahí, que hay algo que no me permite. Y yo mirándola, sintiéndola, hablando con ella, digo, es que no tienes ningún bloqueo al nivel subconsciente, el bloqueo está dentro de tu cabeza. O sea, muchas veces no nos permitimos tampoco hacer según qué cosa, porque el qué dirán, a ver si voy a hacer el tonto, y si no me sale, ¿sabes? Entonces, yo realmente en esos momentos a la gente le recomiendo que vean el objetivo a cuál quieren llegar y que tengan clarísimo que lo van a hacer, o sea, que lo van a conseguir. Desde este punto de vista del cerebro, lo que hace es que retrocede y puedes mirar como si estás viendo el resultado ya, giras hacia atrás y miras cómo lo has conseguido. Y ahí encuentras miles de maneras de llegar desde el clásico punto A al punto B, ¿sabes? Y entiendes todos los caminos que puedes elegir, los pasos que tienes que hacer, y es realmente muy interesante. Y ahora me gustaría preguntarte desde qué punto de tu trayectoria profesional si has notado alguna subida de demandas de las necesidades de las personas, de tratar su bienestar realmente. Pues cada vez más hay como más necesidad, y sobre todo desde que hubo la pandemia, hemos notado pues eso, que hay como mucha más necesidad, sobre todo en el ámbito empresarial,
porque, bueno, sobre todo por el teletrabajo, ¿no? Que hubo durante muchísimo tiempo muchas empresas, muchos empleados teletrabajando, y muchas empresas han seguido con ese formato de teletrabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no hay, los equipos están como un poco más, separados, más como divididos. Sí, y entonces tienen la necesidad, aparte de tener de nuevo más alegría, de estar más cohesionados, y entonces recurren más a estos métodos, ¿no? Como para trabajar ese bienestar en equipo, ¿no? Y hay más conciencia en empresas. Hay empresas que están creando incluso departamentos de felicidad. ¿Ah, sí? Sí, y entonces buscan siempre actividades para el bienestar de sus empleados, y eso es maravilloso. El otro día me contrató una empresa que tenía jefe de felicidad y yo, ¡me encanta! Sí, fue buenísimo, porque digo, mira, me encanta este cargo, es maravilloso, ¿no? ¿Dónde estaban esos cargos antes que empezamos a estudiar todo esto? Es muy necesario, porque realmente es un departamento que se ocupa de eso, del bienestar de los empleados, claro, a través de que tengan la alegría dentro, pues a partir de diferentes métodos. Pero esta empresa en concreto, por ejemplo, ¿es una empresa grande o pequeña? Mediana. O sea, no es una multinacional como era antes, que sabíamos que era una mediana empresa que sí que tiene bastantes empleados, pero no era una multinacional enorme. Y dije, me encanta. Claro. Porque, bueno, pues eso es que se preocupan por el bienestar de sus empleados. Y es que además eso luego revierte en los resultados en una empresa. Hay empresas que no se dan cuenta de esto, pero cuando hay empresas que sí que empiezan a invertir en la salud de sus empleados y en el bienestar de sus empleados, luego eso se transmite en los resultados, en que los equipos trabajan mejor, están más motivados, entonces lo dan todo. Es como que ya se sienten más identificados con la empresa, que eso es muy importante. Bueno, el espíritu del equipo, ¿no? De la empresa que forma parte. Y se trabajan más los valores de cada empresa, etcétera. Entonces, pues yo lo encontré, y cada vez hay más empresas que tienen este tipo de departamentos. No, porque la única referencia, por ejemplo, yo al menos que tenía, eran las grandes multinacionales, pues que tenían sus oficinas con un sitio de descanso, que tenían ahí el horario más flexible, que uno podía estar programando, normalmente eran de informáticas, esas empresas, que estaban programando algo y podían estar en una sauna que tenían ahí y tal, o sea... Claro, sí, bueno, estas técnicas también son muy buenas, ¿no? Y normalmente era esto que dices, empresas grandes, ¿no? Que empiezan a tener técnicas que puedan ayudar a sus empleados, pero ahora ya no solo las grandes, sino que hay medianas empresas que también lo aplican, o sea que eso es maravilloso, me parece realmente fantástico. Sí, no, es que cuanto más y mejor estaremos cada uno de nosotros, de sociedad, de personas, cada sociedad también va a estar mejorando su aspecto y su manera de sentirse, ¿no? O sea, yo es que lo he notado después de pandemia. Hubo un momento que salías a la calle y parecía que acababa de pasar el apocalipsis zombie, ¿sabes? Me acuerdo que salías a la calle, había un coche solo, la gente miraba raro. En el momento que estábamos todos encerrados, me acuerdo aquel caso de la pobre mujer ginecóloga que al irse a trabajar, pues sus vecinos en el parking de su casa le habían pintado que era... bueno, palabras que no podemos pronunciar aquí, que ella era como culpable de que si alguien se enfermase, ¿sabes? O sea, yo creo también, estoy de acuerdo, que en momento de pandemia se fue la olla un poquito a mucha gente y algunos al parar, como me pasó a mí, pues detecté que necesitaba ayuda. Digo, es que... tengo que hacer algo, bueno, en mi caso era que también estaba embarazada, entonces me lo planteé bien fácil. Dije, si quiero crear una persona sana a nivel mental, tengo que resolver mis problemas que tengo que enfrentarme a ellos, decir sí los tengo, asumirlos y después ya empezar el camino. Y aquí estamos. Así que sí. Comentaste también que habían bonificaciones para ellos o como... Sí, o sea, todas las empresas tienen derecho, bueno, les dan una bonificación a fondo perdido, es decir, para formaciones. Entonces, hoy en día se puede bonificar pues una formación de bienestar y alegría, por ejemplo, en la que se trabajan mediante métodos de alegría, de felicidad y de risa, evidentemente. Pues el bienestar en las empresas. Entonces, pues mediante nuestra empresa se pueden hacer también bonificaciones. Entonces, ese dinero que tienen para invertir en sus empleados,
les sale o gratuito o casi gratuito, dependiendo de lo que pidan, ¿no? Del volumen de personas y de si han que gastado alguna parte o no de la bonificación. Y bueno, está muy bien porque es una parte que pueden aprovechar. Ya ves. Y como siempre, seguramente ha sido muy fácil de encontrar esa información, ¿no? Y no, me costó un poquito, pero por fin ya podemos bonificar a las empresas y ya lo hemos hecho con algunas y va muy bien, va muy bien. Porque en vez de hacer otro tipo de formaciones que a lo mejor no te van tan bien para ti, a ti personalmente, ¿no? Y a tus empleados como para... Hay veces que son otro tipo de formaciones más, pues yo qué sé, de marketing o de tal, no sé, dependiendo de cada empresa, ¿no? Que les pueda servir más a nivel personal, ¿no? Para estar mejor. Entonces, pues para mí es maravilloso. La empresa nos contrata y nosotros, a través de una empresa que se dedica a ello, son los que se ocupan de bonificar a las empresas. Entonces, y además siempre les dicen qué parte, o sea, el trabajador nunca paga nada, el que paga es la empresa, ¿vale? Pero siempre les dice qué parte van a pagar, si es que hay una parte a pagar, porque depende de lo que cueste, no tienen que pagar nada, ¿sabes? O sea, ellos saben que tienen, yo qué sé, vamos a ponerme, lo voy a inventar, no lo sé, que tienen 1.300 euros de bonificación para tantos empleados. Y lo que hacen conmigo pues cuesta 700, pues todavía les queda un dinero para hacer otra bonificación, o a lo mejor ya han gastado y solo le quedan 400, pues saben que lo que tendrán que pagar son 300 y pico, que es la diferencia, porque claro, todo tiene un coste, claro, a mí me pagan, pero hay una bonificación real que es del Estado, bueno, no sé si es del Estado, creo que es europea, ahora mismo no sabía decir. Bueno, si son de la tripartita o depende de dónde, de Fundae, depende de dónde vengan, los fondos son de un sitio, son de otro. Entonces, pero vamos, la empresa tiene que saber qué dinero tiene disponible. Eso se lo dice la empresa que hace intermediaria de todo esto. Pues ahora vamos a explicar cómo pueden contactar contigo, de vuestras redes, pues vuestra nuestra página. Empresa es Vive la Risa. Tenemos varias páginas que ya te las pasaré. Bueno, una es la de Vive la Risa, vivelarisa.com, yogadelarisa.cat, entre otras, ¿no? Pero bueno, estas son las dos más importantes. También nos podéis llamar al 675-940456 o por email a info@vivelarisa.com, básicamente. Bueno, todos esos datos los tendremos puestos en la descripción de este vídeo. Pues bueno, te quería agradecer de verdad del corazón, como siempre, que ha sido nuestro primer podcast, eres la primera invitada y la verdad que me he sentido muy a gusto. Y siempre con la sonrisa en la boca, como a mí. Hombre, hay que dar ejemplo, siempre, porque mi empresa se llama Vive la Risa, porque yo considero que es eso, que tenemos que vivir la risa y me gusta pues poder inculcar a los demás en eso, en que vivan la risa. Claro. Entonces hay que dar ejemplo. Y yo te agradezco a ti muchísimo pues el que hayas pensado en mí para hacer tu primer podcast. Así que muchas gracias. Pues os queremos mucho y hasta el próximo vídeo. Gracias.